Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y muchas felicidades hoy a todos los salesianos. San Juan Bosco, Padre y Maestro de los jóvenes. Memoria obligatoria en este día. Sobre todo rezamos por los jóvenes, para que puedan seguir estas enseñanzas. Evangelizar educando y educar evangelizando, decía San Juan Bosco. Queridos hermanos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 39. Hermanos, recuerden los primeros tiempos, apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos, y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. Ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. No pierdan entonces la confianza a la que está reservada una gran recompensa. Ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa, porque todavía falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir vendrá sin tardar. Y así entonces esta carta hermosa a los Hebreos. Pero también coincide con esta espiritualidad salesiana, esta espiritualidad de San Juan Bosco. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que dice aquí: no pierdan su confianza a la que está reservada una gran recompensa. Upeago Don Bosco una vez iba en su homilía, y Santo Domingo Sabio, justamente este chico que después se hizo santo, por haber escuchado esta frase y esta palabra de San Juan Bosco, ella que es San Juan Bosco. Dios quiere que todos seamos santos, es fácil hacerse santos y hay una gran recompensa para aquel que se hace santo. Y esas tres palabritas, frases, le quedó en el corazón de Domingo Sabio. A joven cristiano para yo soy la tela, San Juan Bosco, tú eres la tijera, haz un buen trajecito para el Señor. Qué linda expresión. Cada uno de nosotros tenemos que ser telas en manos de Dios, o en manos de una dirección espiritual, en manos de alguien que nos oriente. De hoy justamente la palabra del Señor. No pierdan la confianza a la que está reservada una gran recompensa. Pero para eso, dice, ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa del reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que viva San Juan Bosco.